noches, mis queridos OnlyFans. Bienvenidos a otro programa de la Recochita Económica. Pero bueno, el día de hoy es una noche especial porque es la primera vez que hacemos un podcast y además de eso pues ya tenemos una mayor capacidad de recursos para poder hacer un nuevo video. Entonces nada, bienvenidos a este programa. Tenemos como siempre un compendio de preguntas súper bueno, súper denso, súper llamativo e interesante para que te eduques y aprendas sobre el mundo económico. Y nada, empecemos. La primera pregunta que va a ser con una persona, con uno de nuestros invitados que está en Inglaterra, es: haga un breve recuento de la evolución del estudio de la pobreza y la desigualdad a partir de los postulados de los economistas como Duflo, Banerjee o Piketty. Explique los contrastes entre cada autor, o sea, lo que va a hacer es va a explicar los contrastes que tienen y además de eso la relación que hay entre ellos, porque son importantes. Y nada, entonces vamos para esa, vamos para Inglaterra. Ya, muchas gracias por estar en la noche de hoy. Carlos Jorge, nos encontramos en la Europa del siglo XVIII. Aquí veremos una visión apocalíptica de la pobreza. Nos encontramos aquí a nuestro lado con el señor Malthus. Él, con miedo a la superpoblación, aconsejará al Estado que no haya una asistencia social a los pobres. Y luego encontramos en el siglo XIX el señor tal Ricardo, conforme a este mismo problema, y en base al principio de escasez, de que los recursos son limitados, optará por decir que se debe eliminar toda asistencia social y ayuda a las personas pobres. Pero acompáñenme a la mitad del siglo XIX, aquí nos encontraremos con el señor Marx. Y él ya estudiará la distribución de la riqueza en base a qué? A la dinámica del capitalismo que está surgiendo, que se está dando. En este sentido, él aporta el concepto de la acumulación infinita, viendo que hay unos salarios estancados en lo que él llama la miseria del proletariado contra un crecimiento exponencial de los fabricantes y los dueños del capital. Ahora nos vamos a ir a Estados Unidos. En el siglo XX aparece el señor Kuznets. Aquí ya se cambia la visión apocalíptica que veníamos viendo por una más progresiva. Aquí el señor Kuznets va a decir y va a encontrar con un sistema de método comparado que la desigualdad disminuirá conforme el crecimiento económico. Es decir, con base en el desarrollo capitalista, y él se va a basar en datos históricos, en la invención de un método de investigación histórica comparativa. Y es en base a esos resultados que en la segunda mitad del siglo XX se nos olvida estudiar la distribución de la riqueza, es decir, la desigualdad. Pero ya en el siglo XXI van a aparecer tres autores importantísimos: el señor Piketty, quien va a criticar y va a tomar de nuevo la investigación de la desigualdad. Él va a decir que se deben hacer preguntas concretas y se debe utilizar un método de investigación, igual que los señores Banerjee y Duflo. En este sentido, los señores Banerjee y Duflo estudiarán la pobreza en base a lo que ellos llamarán sistemas de investigación aleatorio, haciendo comparaciones, haciendo preguntas concretas y estudiando a los verdaderos conocedores de ese problema que es la pobreza, y ellos dirán y entenderán esto como un repensar de la pobreza, porque es que en el siglo XX se ve el estudio los estudios a partir de métodos sencillos para generalizar por medio de teorías. Ellos van a decir que se debe hacer unas preguntas más específicas y más concretas. Y bueno, muchas gracias. Esto fue el recorrido por los 3 siglos acerca de la pobreza y la desigualdad. Bueno, volvemos acá al estudio y bienvenidos otra vez a la Recochita Económica. Bueno, ahora este es un espacio para que nos puedan llamar y hacernos cualquier tipo de pregunta para nuestro invitado. Entonces, por favor, estudio. Ya tenemos una llamada, Ok, aló. A ver, cuéntame tu pregunta. La voy a escribir como un momentico. Ok, su pregunta es: ¿cómo considera que ha impactado el concepto de riqueza en la formación de los postulados económicos? Vale, es una pregunta bastante complicada. Acá el estudio se va a encargar de mandársela a nuestro invitado, ¿vale? Muchísimas gracias. Entonces, siguiendo con nuestro programa, vamos a hablar con nuestro invitado y a mandarle nuestra pregunta a ver qué responde, ¿vale? Muchísimas gracias. Sigan en la Recochita Económica. Bienvenidos a este hermoso especial de nuestro noticiero. Hoy nos encontramos en las hermosas playas de Inglaterra. Aquí va a surgir el mercantilismo y una de las ramas va a ser el bullonismo, quienes van a decir que la riqueza es la acumulación de metales, pero esto va a tener impactos importantísimos porque confundirán riqueza con dinero. En ese sentido van a evitar la salida de metales, la prohibición de exportación de oro y plata, ¿sí? Van a hablar
con mercancías los bienes que se van a comprar. Y esto lo que va a producir es un bajo crecimiento económico, unos altos precios de los bienes internos como también de los externos. No va a permitirse la competitividad y las normas van a ser muy proteccionistas. En ese sentido, la otra rama que surgirá será la balanza de pagos. Ellos interpretarán la riqueza como el resultado de la producción de bienes de un país. En ese sentido, ellos promoverán la producción de bienes, muchos para exportación, pensando en que, o lo que se piensa es que se debe haber una balanza comercial positiva, impactando positivamente o impactando en lo que ellos van a llamar o lo que se va a llamar el comercio internacional, o sea, promoviendo el comercio internacional. Luego va a surgir en Francia la llamada fisiocracia, porque el mercantilismo no puede funcionar allí. Ellos pensarán que existe un orden natural y van a afirmar que el origen de la riqueza es la tierra. En este sentido van a pensar que el Estado no debe hacer ninguna intervención en la economía. La intervención del Estado será inútil para la sociedad, pues la sociedad se rige por un Estado y un orden natural. Promoverán el libre cambio, el laissez-faire. Y esto va a ser importante, ¿por qué? Porque a partir de lo que es la tierra, que es la concepción de la riqueza, van a dividir la clase en dos tipos: la productiva, que serán los campesinos que trabajan la tierra, y la clase estéril, que será, por ejemplo, artesanos y terratenientes. Esto va a ser un gran impacto, porque van a decir que se debe cobrar impuestos es a los terratenientes y no a la clase que produce. Muchas gracias por esta escucha y nos vemos después. Bueno, volvemos al estudio, bienvenidos una vez más a la Recochita Económica. Bueno, ahora como a cualquier persona usual del siglo XXI le encanta Twitter, entonces vamos con una pregunta que tenemos en Twitter, en la Recochita Económica.economiaquebrada.com, y es: ¿cuáles son los determinantes de la transición entre las ideas de los fisiócratas y las de los mercantilistas? Entonces ahora pues vamos con nuestro siguiente invitado, que también está desde alguna parte de Europa debido al COVID, no puede venir, y pues nada, empezamos con nuestro invitado. Buenos días amigos, ¿cómo están? Bueno, Roberto, Jorge, hoy me encuentro en Francia y hoy quiero hablarles acerca de dos cosas muy importantes, las cuales son el mercantilismo y los fisiócratas. Empecemos. El mercantilismo aparece a lo largo de los siglos XVI hasta el siglo XVIII, en el cual contaba con la participación del Estado en la economía. Este tenía unos pilares fundamentales, los cuales eran la riqueza y la prosperidad de la nación. Quiero entrarlo solamente un poquito en el tema. Los mercantilistas tenían como objetivo la mejora de su país, tenían como propósito llegar a ser una potencia mundial. Estos estaban ansiosos de poder, eran competitivos y también eran luchadores. Entre más oro tenían y más metales, era mucho mejor, era símbolo de riqueza. Continuemos, ahora hablemos de los fisiócratas. Al hablar de fisiocracia, se debe resaltar que este no es un sistema económico. Se puede denominar como una doctrina económica. Tenemos un exponente clave, que es Richard Cantillon, el cual decía que la fisiocracia surge en contraposición a los principios mercantilistas. A diferencia de esto, los fisiócratas exponen que las grandezas de un Estado no tienen nada que ver con la cantidad de oro y plata acumulados, sino más bien con la extensión de tierras para poder cultivar, trabajar y tener espacios de extracción de minerales para poder explotar. Los fisiócratas tenían una expresión en la cual comunicaban al pueblo que el mercado puede autorregularse. Laissez-faire, laissez-passer, le monde redélit. Esto significa dejad pasar, dejad hacer, el mundo camina solo. ¿Cierto? Ahora, en conclusión, en cuanto a la transición determinante del mercantilismo y los fisiócratas, tenemos a Cantillon, quien analiza, pero no es el catalizador como tal de este movimiento. Cantillon expone que los fisiócratas se encuentran en un contexto en el que se convive con mucha intervención del Estado, donde la sociedad se encuentra en una crisis provocada por el mercantilismo, por su falta de innovación agrícola, estancamiento y también la acumulación de riqueza para el Estado absolutista y monopolio del comercio. Muchas gracias. Volviendo acá al estudio, me dejé contagiar del flow del mercantilismo. Quiero tener materiales preciosos en mi casa, llenarme las arcas del dinero de las partes pobres para solamente acumular y acumular riqueza y justificar que la riqueza mía es la riqueza de los demás. Pero bueno, continuamos con el programa. Ya saben, están en la Recochita Económica. Continuando pues con nuestro grupo de preguntas, tenemos otras dos preguntas muy buenas, contundentes, las cuales se las voy a responder yo, porque es mi bonus track de la noche por estar con nosotros hasta el final. Entonces, bueno, ahora, gracias estudio. Ahora, bueno, la siguiente pregunta es: explique cómo se ha transformado la percepción de la intervención del Estado en la economía. Se tiene que concentrar. Ay, esa es tu pregunta.
Bueno, la pregunta es, expliquemos cómo el Estado se vio afectado por la intervención de las ideas económicas como el mercantilismo y la fisiocracia. ¿Cuál era la percepción? ¿Ok? Entonces yo les voy a responder esta pregunta y aquí, gracias a mis invitados, me ha dado la curiosidad de preguntar en Facebook y en Twitter como que pensaban acorde pues, del Estado en esa época y pues averiguar y darles una respuesta lógica. ¿Sí? Y esta respuesta es que el mercantilismo primero pensaba que el Estado era intervencionista todo el tiempo y era fundamental, pero así como sale en el libro de Eric Roll, es importante en la formación del Estado que exista también la formación de la economía. O sea, sin la formación de la economía no hubiera podido existir un Estado como el que se empezó a formar en ese momento. Y además es que para los comerciantes y para el monopolio de la economía que está empezando a ver en ese momento, era fundamental acabar con los feudos, era fundamental acabar con el control de la tierra, que era en ese momento el mayor nivel de producción. ¿Sí? Eso es por el lado mercantil. Ahora, por la fisiocracia, cambia algo que es fundamental, y es que primero se le da un campo importantísimo al agro. El agro es fundamental, por ende la tierra es el único proceso de producción que genera en verdad un ingreso mayor al que se invierte. ¿Sí? Genera una ganancia. Por ende, como se le tiene una ganancia, pues tiene un impuesto. Pero los fisiócratas consideran que esto está mal, que el Estado no puede intervenir y que el hecho de que el Estado intervenga dentro de la economía afecta la ley divina que tiene la economía y por ende afecta todo su ejercicio. ¿Sí? No debe haber intervención del Estado dentro de la ley divina de la economía. La economía por sí misma tiene una ley natural y se puede manejar a sí misma. Entonces, ya también. Buenas, ¿cómo van mis compañeros? Bueno, como les dije, me encanta pues, leer todas las preguntas que hacen en Facebook, en Twitter, en todo eso, en doctrinaseconómicasquebrados.com. Entonces, nada, hay un usuario que hizo una pregunta muy, muy buena que tiene que ver con Adam Smith y también tiene que ver pues, con todo este tema que hemos tocado hoy, que es la fisiocracia, el mercantilismo y cómo las dinámicas económicas han cambiado a través de la historia. Entonces, yo pues me tomé la tarea de responder su pregunta y bueno, él pone una cita de Adam Smith que se hizo en el libro de Economic Theory in Retrospect de Mark Vogt, el cual dice que Adam Smith dio la primera y el más simple respuesta. El mercantilismo no es más que un tejido de falacias proteccionistas impuestas a un parlamento venal por nuestros comerciantes y manufacturas, basado en la noción popular de que la riqueza consiste en dinero. Acorde a esto, o acorde a la cita que acabo de hacer, pues se tiene que decir que hay una cierta estigmatización de las ideas mercantilistas y muchos entienden y la relacionan con una corriente de pensamiento que carece de rigor intelectual. ¿Sí? Entonces, bueno, eso fue lo que comentó el usuario, pero lo vamos a responder muy rápido porque ya nos queda muy poco tiempo. Entonces, se debe entender que principalmente Adam Smith lo que quería criticar es que no era el único que detectó un problema en un principio. También personajes como Thomas More y John Locke encontraron también un problema en la teoría del mercantilismo. ¿Por qué? Porque decían que no, en verdad, la única forma de tener riqueza no era pues teniendo un montón de metales preciosos acumulados dentro de una nación. No, también decían que habían otros bienes, otras formas de tener riqueza y que había otra representación de riqueza dentro de las naciones, no era simplemente por medio de los metales preciosos. Además de eso, el dinero también era importante, el dinero mantenía esa riqueza, por ende el dinero también era una fuente de esa riqueza y también era pues riqueza. ¿Sí? Así que como ellos vieron este fenómeno, pues empezaron a decir que no era fundamental que la riqueza solo se basara en esa idea mercantilista de solo acumular y acumular metales preciosos dentro de un lugar determinado de una nación. ¿Sí? Asimismo, planteaban otro ejemplo como el que planteó Thomas More, y es que si una nación inyecta un montón de riqueza dentro de un determinado territorio, no quiere decir que este territorio sea rico, porque va a tener una riqueza muy grande y todo va a estar súper valorado, pero las personas no van a tener la capacidad adquisitiva para poder pagar eso. Porque mientras unos compran muy caro, pues otros van a querer comprar muy barato, ¿sí? O mientras unos compran muy caro, pues se vende muy barato, y eso no es bueno para ningún país ni para ninguna nación. Por otro lado, cuando por ejemplo Adam Smith dice falacias, es porque él considera que no entiende cómo el mercantilismo pudo ser parte de una concepción de un Estado del momento. O sea, cómo se pudo organizar un Estado acorde a las necesidades mercantilistas. Pues porque era un montón de argumentos las cuales carecían de verdadera contundencia y verdadera fuerza para poderse mantener dentro de la formación de un Estado. Al contrario, él consideraba que mucho tiempo se mantuvo a la gente pensando que entre más yo tuviera, más el Estado absolutista tuviera, pues más iba a poder decir que eran ricos, pero en verdad no. La gente se empezó a dar cuenta que no, porque la tecnología avanzó, el agro cambió, la gente empezó a tener mayores necesidades y a empezar a producir más sobre la tierra. Ese mismo es como el mercantilismo empezó a hundirse con sus propias palabras y con sus propios argumentos. Entonces, bueno, nada, espero que le haya respondido a tu pregunta, usuario 002, y nada, nos vemos en nuestra próxima edición de La Recochita Económica. Hasta luego.